Buenas tardes. Como muchos de ustedes sabrán, la colección Lorán está formada por 14 piezas de loza en muy buen estado de conservación. Son de formas, estilos, épocas, lugares de procedencia diferentes, si bien es cierto que la gran mayoría de las piezas pertenecen al denominado estilo Anlas. Un estilo que proviene del nombre de una pequeña ciudad en la provincia de Gilan, donde piezas procedentes de excavaciones ilegales practicadas durante bastantes años eran llevadas para su venta. La colección Lorán fue comprada por el Ayuntamiento de Madrid en el año 1964 al entonces agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos, el señor Arnaud, que era el depositario de la misma, y había sido comprado unos años antes a anticuarios, traficantes, buscadores de tesoros y campesinos de la zona. Junto a la colección se incluían unos informes del señor Lorán, donde recogía información sobre las piezas o sobre su procedencia, cómo las obtuvo y demás, pero desgraciadamente hoy en día esta información se encuentra en paradero desconocido, está perdida. Por otro lado, también cabría dudar de la autenticidad de las piezas, pero gracias a Salvador Quero Castro he podido saber que fueron objeto de un estudio y un análisis por parte del Instituto del Patrimonio Histórico Español, en el que se confirmaba su autenticidad, si bien con mucha reconstrucción. En un primer momento la colección estuvo alojada en el Instituto Arqueológico Municipal para posteriormente pasar a los almacenes visitables del Museo de San Isidro, donde se encuentra actualmente. La documentación que se adjuntaba a ella quedó alojada en un primer momento en la Delegación Cultural del Ayuntamiento y después debió pasar al archivo de la villa y presumiblemente es en uno de estos traslados donde debió perderse. Por otro lado, los análisis del Instituto del Patrimonio Histórico Español se conservaban hasta hace poco en el Museo de San Isidro, pero hace unos meses, cuando lo visité, no estaban disponibles. No sé si se han perdido o qué ha pasado con ellos. En el momento en que el Ayuntamiento de Madrid decide comprar esta colección, se produce en toda Europa y en Estados Unidos una verdadera fascinación por el antiguo Irán. La década de los 60 es una década en la que se producen excavaciones arqueológicas donde aparecieron objetos que llamaron mucho la atención, como el proyecto Hassanlu o Marlik, con ricos objetos metálicos y también cerámicos que, como digo, causan gran sensación. Y ante esta expectación despertada por estas piezas, varios museos se deciden a comprar varias piezas, tal y como el Museo del Louvre a comienzos de los 60 adquiere varias piezas de bronce y de cerámica, algunas muy parecidas a las de la colección Lorán. El Metropolitan de Nueva York también adquiere varias piezas por esta época, también muy similares. En el año 61 se produce en París una gran exposición llamada 7000 años de arte persa, la cual igual causa gran sensación y pasará por varias ciudades europeas y americanas. La colección tampoco ha sido objeto de numerosas publicaciones, aunque sí fue incluida en el catálogo de la exposición realizada en 1971 con motivo del 25º centenario de la fundación del Imperio Persa, y unos años más tarde Salvador Quero Castro y María del Carmen Priego Fernández publicaron un artículo en el que se enmarcaba la colección en su contexto geográfico, histórico y cultural. En estas dos obras puede apreciarse la disparidad de información en cuanto a la procedencia de algunas piezas o su época, y es que debido a que no se conoce su procedencia exacta, su datación solo puede ser posible comparándolo con otras piezas. A continuación quería centrarme solo en algunas de ellas porque no da tiempo a todas. Por cuestiones de tiempo veremos solo
algunas de ellas. En primer lugar, la copa con pie que vemos, una copa con pie o cáliz de color blanquecino, decorada con una cabra con trenzas. Debajo vemos una franja de metopas de tablero de ajedrez y figuras, triángulos enfrentados por su cúspide, que deberíamos situar en los estratos 6-7 del nivel 3 de Tepe Sial. Así lo hicieron Salvador Quero y Carmen Priego Fernández, datándola a finales del tercer milenio antes de Cristo. Pero gracias al desarrollo que se vive en los últimos años en esta zona de Irán, de las excavaciones arqueológicas, debemos pensar que quizá sea unos años anterior, tal y como vemos por los datos de radiocarbono de sitios como Tepe Gabrestán, Tepe Sial, Arismán o Coli Darvis, donde parece ser que el cese de estas cerámicas tendría lugar más hacia mediados del cuarto milenio, hacia el 3400 a.C., y sería alrededor de esta fecha donde deberíamos situar la pieza de la colección. La cerámica gris acharolada con paredes muy finas que vemos abajo se ha datado en el periodo de Tepe-Isar II, en el periodo 2B de Tepe-Isar, aunque la estratigrafía es compleja y bueno, el caso es que Salvador Quero y María del Carmen Priego la sitúan entre la primera mitad del tercer milenio, aproximadamente 2900-2500 a.C., aunque posteriormente a la excavación Dixon y Tosi dirigieron una misión que realizó un reestudio del yacimiento. Pudieron recogerse 20 muestras para ser analizadas mediante carbono 14 y se ha podido datar esta fase entre el 3365 y el 3030 a.C. Las restantes piezas de la colección pertenecen al denominado estilo Anlas, como decía antes, unas cerámicas generalmente de pasta rosada o gris, muy finas, muy bien cocidas, cuyas formas más comunes son los recipientes con vertedera o pitorro, las piezas geminadas y unas figuras zoomorfas y antropomorfas muy características. El incesante saqueo al que fue sometido esta zona sur del Caspio proporcionó gran popularidad a estas piezas. Varios museos adquieren varias de ellas y son muy conocidas. Incluso hoy en día en varias casas de subastas las podemos ver a la venta. La zona de Gilán ha sido la que mejor se conoce arqueológicamente. Ha podido ser dividida la Edad del Hierro en esta zona en 3 fases. Y como podemos ver, la mayoría de estas piezas pertenecen a tumbas de la Edad del Hierro. Me voy a centrar solo en estas figuras zoomorfas de toros o cebúes, un animal característico en la zona. Estas figuritas, como digo, muy comunes, son características del valle del Rouzbar, sobre todo, y aparecen en necrópolis de la Edad del Hierro. En Marlí, que es el cementerio más rico de esta cultura, aparecieron varias figuritas, como podemos ver, similares a las de la colección Loral en los niveles 2A y 2B, y por lo tanto parece que serían características de los siglos XIII y XI a.C., aunque es difícil precisar una datación exacta debido a que no sabemos exactamente de dónde proceden. Estos rita y figuritas zoomorfas son muy comunes en el registro arqueológico de la región. Y es que no debemos olvidar que en Irán existen varios mitos y leyendas de animales arraigados en el pasado. Por último, ya termino con estas figuritas antropomorfas, decir que son difíciles de datar, pero que la mayoría de la gente las suele datar en el año 1000 a.C., por aproximación entre el 13 y el 8, pues la mitad, el 1000. Muchas gracias.